Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Un nuevo incremento en los precios de los combustibles estará en vigencia este 23 de marzo del 2026, profundizando la presión económica sobre los hogares hondureños en medio de un contexto internacional marcado por la volatilidad del petróleo. El aumento en los combustibles tiene un efecto inmediato en la economía nacional, ya que impacta los costos del transporte, producción y distribución de bienes. Según análisis del economista Ismael Cepeda, estos incrementos terminan trasladándose al consumidor final. Cepeda advierte que el encarecimiento de los derivados del petróleo genera un efecto en cadena, elevando los precios de productos básicos debido al mayor costo de movilización y comercialización. En esa misma línea, el experto ha señalado recientemente que el principal problema no es solo el alza en sí, sino el deterioro de la calidad de vida producto de la inflación, misma que sobrepasará el 10% de continuar este panorama. El impacto ya se refleja en distintos rubros de la economía. Comerciantes y consumidores reportan aumentos en productos como lácteos y mariscos. A esto se suma el encarecimiento del transporte. La ruta de la capital al oriente aplicó un aumento de 5 lempiras, mientras que los transportistas urbanos han advertido nuevos incrementos en el pasaje en los próximos días. Este escenario agrava el costo de la canasta básica, especialmente para los sectores de menores ingresos, y pese a que se está negociando un ajuste al salario mínimo, analistas coinciden en que estos aumentos han sido prácticamente absorbidos por la inflación. El gobierno asevera que con esfuerzos están utilizando aproximadamente 160 millones de lempiras semanales para amortiguar este impacto. Que no es solo el 50% del aporte económico temporal para los combustibles. Quiero que sepan el valor, lo que significa eso. La aportación temporal, económica temporal del 9 de marzo en el diésel, que fue 3.30, el 16 de marzo, lunes, 5.80, y la de mañana, lunes 23, 8.56, significa una aportación semanal solo en diésel del gobierno de la República, de sus impuestos, porque de algún lado salen y son de sus impuestos, de 116 millones de lempiras solo en el diésel. En la gasolina, 4.2 millones de galones semanales, con el primer aumento del 9 de marzo de 2.14, de 3.30 el 16 de marzo y de mañana 23 de marzo de 4.97. Eso significa un aporte económico semanal de 44 millones de lempiras. Entonces, ¿por qué me tomo este tiempo para explicarlo? Porque son aproximadamente 160 millones de lempiras que se están poniendo de sus impuestos para ese aporte económico semanal.
El fenómeno no es exclusivo de Honduras. La actual crisis internacional marcada por tensión y conflicto en Medio Oriente ha impulsado el precio del petróleo a nivel global, generando un efecto inflacionario en múltiples economías, incluida la de los Estados Unidos. En ese contexto, países de Centroamérica enfrentan escenarios similares: alzas en combustibles, aumento en alimentos y presión sobre el transporte, lo que deriva en un encarecimiento generalizado del costo de vida. Economistas advierten que de mantenerse la tendencia alcista en los combustibles, la inflación continuará deteriorando la economía hondureña en los próximos meses, con efectos directos en el consumo, la pobreza y la estabilidad social. Buenos días, bienvenidos a la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Hoy es lunes 23 de marzo. El impacto en la economía nacional de los altos costos de los combustibles es el tema. Con nosotros el expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, don Dante Mossi, bienvenido. Muchas gracias, un placer estar aquí. El licenciado Ismael Cepeda, economista. Bienvenido, Ismael. Muy buenos días, es un placer estar con usted y sus panelistas. Ya. Doña Juliet Handal es presidenta del Consejo Hondureño de la empresa privada COEP y presidente de la Coalición Patriótica de Solidaridad. Doctora Handal, buenos días. Muy buenos días a todos en cabina. Gracias. Es un placer estar y compartir. Gracias, doctora. Don Gerardo Meraz, empresario de los combustibles en el norte de Honduras. Don Gerardo. Buenos días, don Raúl, y buenos días a los panelistas que están en nuestra cabina en este momento. Es un honor estar con ustedes. Gracias, el expresidente de la Coalición Patriótica de Solidaridad y conocedor del tema, don Juan Carlos Rodríguez, arquitecto. Muchas gracias, don Raúl, y a todos los panelistas. Buen día. Esperemos tener buenas luces para este tema el día de hoy. Sí, un nuevo incremento hoy en los combustibles. Don Ismael, ¿qué piensa de la situación de los combustibles, la guerra en el Medio Oriente, todo esto? Bueno, sin duda es una situación muy compleja de parte de esta guerra global, donde podría desencadenar un sinnúmero de situaciones, y lo estamos viendo en el tema de los combustibles, pero sobre todo en un mundo de incertidumbre. Es muy difícil planificar con certeza algunas situaciones económicas. Sin embargo, la realidad es que nos está impactando enormemente en el precio de los combustibles, a pesar de que pueden existir algunas medidas paliativas, porque al final no podemos tener una visión de largo plazo. Sí, en todo caso, no se podría tener una certeza de cuándo va a terminar este conflicto. Por eso las repercusiones inmediatas es en el costo de la vida, en diferentes productos, bienes y servicios de la canasta básica, el transporte, por el mismo acarreo, comercialización de estos bienes, y que lo estamos viendo ya desde febrero y lo vamos a ver en mayor medida al finalizar este mes de marzo. Recordemos también que estos conflictos desencadenan otro tipo de situaciones, el tema energético. Lo vimos con Ucrania, con Rusia, que la inflación en el 2022 llegó a casi 10%, y si no fuese por las medidas implementadas por el gobierno anterior, se hablaba de una inflación por encima del 13%. Y que esto, pues en el mes de junio tuvimos en el 2022 combustibles por encima de los 130 lempiras, la gasolina súper, y que por ende pues se hicieron las medidas que se hicieron. Entonces sí hay una repercusión enorme en los bienes, en los costos de producción, y que esto es lo que vamos a discutir el día de hoy. Sí, doctor Mossi. Buenos días. Muy preocupado. El tema de los carburantes es un bien intermedio, o sea que tiene un impacto generalizado en alimentos, particularmente en la gente más pobre, porque
la inflación es el impuesto más caro, es el impuesto que más pega en la gente pobre. Por ejemplo, viendo el tema de los ajustes, veo la falta de conocimiento de algunas personas que manejan estos ajustes de precios. Por ejemplo, el queroseno. El queroseno, el consumo es mínimo, pero quienes consumen queroseno son las cocineras del mercado que cocinan baleadas y esto les afecta de forma directa. Es uno de los productos que fácilmente se puede subsidiar y no se gastan esos millones que el presidente Azfura estaba diciendo. Entonces yo creería que el presidente Azfura, si no tiene en su equipo económico las personas que le ayuden a pensar bien estas políticas, debería buscarlos, ¿verdad? Esas personas que le ayuden a resolver estos problemas. Yo nada más quiero recalcar, y no es que quiero vivir del pasado, pero el presidente Maduro, recién entrado como presidente, recibió una crisis petrolera. De $16 había subido a $30 el barril. Y se hizo una reforma tributaria de los carburantes y el impuesto bajó, se hizo un impuesto fijo en dólares en ese momento y se, redujo el precio al consumidor. Entonces, ¿por qué no es posible hoy hacer otra reforma fiscal, tributaria, para aliviar esto? Yo creo que un subsidio a medias es simplemente mala idea, no sé quién le ha recomendado eso. Uno puede ver los países vecinos, Nicaragua, México, República Dominicana, vamos a España, todos han tomado medidas para contener este aumento generalizado de precios que genera el aumento de los combustibles y ningún país de esos ha sugerido un subsidio a la mitad. Así que creo que vale la pena que el presidente Azfura, que es una persona que se debe al pueblo, mire realmente el problema que está a mano y que el daño que está causando a su reputación, a su gobierno y a la economía hondureña, particularmente a los más pobres. Ingeniero. Sí, la situación se complica para el país, sea como sea, y nosotros tenemos que visualizar que esto está comenzando apenas, ¿no? Todas estas incursiones bélicas que se están dando en este momento en Medio Oriente, en realidad, la repercusión la vamos a ir viendo ya de forma más fuerte ya por el mes de mayo, junio, de repente, que es cuando las economías se han acomodado a los nuevos precios que la inflación internacional va a estar dando por el asunto de combustibles. Y aquí es donde creería yo que hay que hacer una conciencia al pueblo hondureño y al gobierno. Esta situación apenas comienza por mucho subsidio que se dé, por mucha variación de impuestos que se dé, por mucho ahorro que se quiera tener. El ahorro es el único que puede ayudar a paliarle un poco el bolsillo al consumidor final. ¿Por qué? Porque los precios pueden seguir subiendo. De hecho, esta incursión que hizo el señor Trump el día de ayer pidiéndole o dándole 48 horas a Irán para que soltara y liberara lo que es el estrecho de Hormuz, pues habrá que ver si realmente se cumple, pero solamente el hecho de haber expresado eso en público para que el mundo lo supiera, ayudó a que el precio del petróleo bajara $10 prácticamente. Ahorita acabo de verlo y bajó a 88, subió a 89, volvió a bajar a 89.10, pero ya no está en la franja de los 90 que las últimas 2 semanas se había estabilizado entre 95 y $98 el barril, ¿no? Eso hace que por lo menos algún tipo de discurso ayuda a suavizar un poco las aguas temporalmente, porque también puede ser que vuelva a haber algunas respuestas de parte de Irán y de Estados Unidos después, o de Israel, y que vuelvan nuevamente a subir los precios. Pero eso no lo sabemos, no lo podemos controlar a lo interno de Honduras, sino que sencillamente vamos a tener que estar en el vaivén del mercado internacional. Y recordemos, si el petróleo sube, definitivamente días más tarde los carburantes van a estar subiendo. De hecho, Estados Unidos en este momento es el productor número 1 en el mundo de petróleo. Sin embargo, ahorita, después de lo que ocurrió en el 2022, tienen los precios más altos. Y a pesar que Estados Unidos solo tiene un impuesto que varía entre el 50 y 55 centavos de dólar por galón, ¿verdad? Que es de los más bajos que tienen
los países industrializados. Sin embargo, está teniendo precios bastante altos, bastante fuertes, ¿verdad? El diésel anda por arriba de los $5 el galón y esto está impactando mucho en la economía, no le está gustando mucho al ciudadano estadounidense y es ahí de donde el mismo gobierno de Estados Unidos tiene algunas armas como el uso de las reservas estratégicas para poder paliar un poco y buscarle estabilidad y rebajar un poco el precio del petróleo, lo cual no le había sido tan fácil lograrlo como lo pudo hacer en este momento, ¿no? En una situación que estamos observando ahorita, por ejemplo, volvemos a ver que el diésel vuelve a tener un precio un poco mayor que la gasolina regular, ¿verdad? Que es el mismo efecto que se tuvo hace 4 años también, precisamente como consecuencia de estas incursiones bélicas en otras partes del globo terráqueo. Así que yo creo que en esto hay mucho que platicar, hay mucho que vamos a seguir comentando durante el programa, ¿verdad? Pero definitivamente lo primero que tenemos que ver es la conciencia de entender que el ahorro, tanto del gobierno como de los empresarios, e igualmente de los ciudadanos, es la mejor medida que puede ayudar a aliviar un poco, no del todo, el bolsillo de cada uno. Doctora Juliet Handal, sus consideraciones iniciales. De nuevo, muy buenos días. Creo que estamos viendo la peor crisis energética que ha ocurrido en la historia, aún más que las 2 crisis que tuvimos energéticas en los años, en los 70, el año 70. Y definitivamente no vamos a ver en un corto plazo volver a precios de petróleo que ronden los $65, $70. Como muy bien dijo el arquitecto Juan Carlos, ahorita bajó un poco debido al anuncio de ampliar el plazo que había dado el presidente Trump para abrir el estrecho de Hormuz. Pero también hemos visto que mientras no se abría o sin esta noticia, las bolsas de valores han estado subiendo por 4 semanas consecutivas en un más de 2%, con el anuncio que hizo hace un momento el presidente Trump y diciendo que está en negociación. Hay que ver si así es, porque hay mucha especulación. Las bolsas de valores volvieron a subir en un 2% y como lo dijo el arquitecto Juan Carlos, el barril de petróleo disminuyó un poco. Pero definitivamente esto trae consecuencias y ya las estamos viendo, no solo en Honduras, en todo el mundo. El combustible produce un impacto inflacionario directo en los costos de producción, de comercialización, de transporte, de todo. Y es importantísimo y eso es lo que yo creo que deberíamos de estar discutiendo, sobre todo dando las recomendaciones para que haya un plan anticrisis. Lamentablemente solo cuando hay crisis, así como cuando sucedió con Katrina y todo, tomamos algunas medidas, a pesar de que varios sectores proponen medidas. En particular, la Coalición Patriótica de Solidaridad hizo propuestas de medidas anticrisis en el pasado, pero ya cuando pasa la crisis ya, o sea, no se han tomado en cuenta. Yo creo que deberíamos de tener, como lo tienen otros países, aún países productores de petróleo, medidas permanentes. El tema del ahorro es importantísimo. Miren, nos encuentra esta crisis también sin tener una ley de comercialización de los combustibles aprobada. Es el único país, creo, que no tiene reglas claras en este tema. Y si las tuviéramos, como está ese anteproyecto, o mejor dicho, proyecto de ley en el Congreso de la República, que fue discutido y socializado por todos los protagonistas
que intervienen en la cadena de comercialización de combustibles desde el 2014, se quedó en veremos, porque siempre hay intereses que obstaculizan esta toma de decisiones, pero es importantísimo para, no solo para la economía, tener reglas claras, sino también para proteger al consumidor final, para proteger a los sectores productivos. Fíjense que esta ley, este anteproyecto de ley contempla tener un laboratorio que analice la calidad. Siempre hay quejas, no tenemos certeza de la calidad que a veces recibimos de los combustibles. Por ejemplo, si tuviésemos la certeza ahorita, una medida importante sería el entender que en lugar de gastar en el costo de gasolina superior, pudiésemos gastar, que ahorita anda ya en los 123 lempiras para precio de hoy, pudiésemos estar gastando menos en la gasolina regular, porque es de 91 octanos. Antes utilizábamos la de 88 octanos, y entonces algunos carros, pues, podrían ser dañados si se utilizaba esa, pero ahora con la del 91 habría que hacer un análisis, porque se supone que el 80% de la masa vehicular puede utilizar esta gasolina regular. Por eso en este tema de un análisis anticrisis deben intervenir, como ya lo dijo el señor Mossi también en otros temas, técnicos especializados. Eso por mencionar la importancia que tiene una ley de comercialización de los combustibles, que sé que ha habido voluntad política, ya casi estaba en su tercer debate, pero y había voluntad política en el Congreso anterior. El problema fue que como este tema es eminentemente técnico, habían algunas cosas que nos pareció que íbamos a retroceder, como el tema de los 60 grados, y nos pareció que habían que habían impresionado a la comisión, porque este tema es técnico, y dijimos como coalición, este tercer debate no debe ser aprobada esta ley en este tercer debate, y ahí está, y luego vinieron las elecciones, pero es tiempo de retomar esa ley. Eso para mencionar que teniendo certeza de calidad del producto, pudiésemos ahorrar algunos lempiras, ¿verdad? En este caso, entre gasolina superior. Estamos viendo el aumento grosero del queroseno, como se mencionó aquí, que eso es lo que más impacta a la gente, y eso es importante de analizarlo. Estamos viendo que solo el diésel aumentó 8.23 lempiras el galón para hoy, y siendo que el diésel es lo que más se consume en el país, es lo que utilizan los tractores, en los sectores productivos del campo también, es lo que utilizan los transportistas, es lo que utiliza la industria, es lo que utiliza, o sea, es bien importante que en esta preparación de medidas anticrisis intervengan personas que conozcan, técnicos, incluso técnicos en el tema de costos, porque algo bien importante es, y aquí deberían de funcionar por los abusos que siempre ocurren, y no solo pues en Honduras pudieran ocurrir, sino lo que vimos en Huracán Katrina. Por ejemplo, el Federal Trade Commission castigó a las compañías que subieron de un solo el combustible. Y por eso es importante que las comisiones, instituciones de competitividad, de competencia, con sus expertos en costos, pudieran ver si se justifica o no los precios que se aumentan. Además, es bien importante también el tema, muchos dicen, no, hay que bajar los impuestos al combustible. Como alguien lo dijo aquí en esta reunión, el costo antes de los impuestos al combustible eran en dólares, y dependiendo del costo del dólar así subían, quedaron fijos, y esa fue una buena decisión. Por otro lado, el tema de los 60 grados es importante, hay un ahorro, es importante que se cumpla esto.
Y es importante que también, volviendo a mencionar el tema de la ley, es importante también porque se genera una competencia desleal con los gasolineros independientes, que generalmente son los más afectados, porque han surgido en la cadena de comercialización nuevas figuras que incluso se dice no están registrados. Tiene que haber un control y una regulación. Tiene que haber, o sea, tiene que ser todo un conjunto de instituciones con sus técnicos que preparen esto. Es lastimoso que solo cuando hay crisis tengamos que reaccionar. Yo creo que de una vez por todas, si esto nos sirva para dejar establecido reglas. Nosotros, entre las propuestas que hacíamos antes, era el tema de las rotondas, el tema de la circulación vehicular, retomar el qué sé yo, no gustó mucho, pero se puede discutir el tema del no circula, el hecho también de que nosotros como ciudadanos debemos de ser responsables. A veces solo queremos que los gobiernos de turno nos resuelvan los problemas. Ya hay un subsidio que se continuó desde el gobierno anterior y se continúa en este, y es más, se aumentó, o sea, se está rebajando el 50% de cada aumento. Esto lo terminamos pagando todos. Pero cuando se habla, por ejemplo, de rebajar los impuestos estos fijos que ya se habían fijado, mejor dicho, valga la redundancia, si lo seguimos bajando, me pregunto qué ingresos va a tener el gobierno para cumplir. Si todo, yo creo que todos esos subsidios lo está dando de los mismos ingresos que genera el combustible. Recuerden que los impuestos que más se generan por parte del Estado son, en primer lugar, el impuesto sobre la renta y después sigue el impuesto sobre combustible. Por eso todo esto se debe analizar en forma muy técnica, y ahí me quedaría por el momento, y viendo pues que veamos qué alternativas podemos dar, qué recomendaciones podemos dar con la experiencia que hemos tenido o de propuestas o lo que vemos en el mundo. Por ejemplo, en España lo que hicieron ahorita fue una disminución, un incentivo fiscal, ¿verdad? Qué sé yo. Creo que también hay que hablar con el sector privado, no solo deben de ser instituciones del gobierno, sino con el sector de transporte y todo, y ver a qué estamos dispuestos todos, porque esto todos lo debemos de resolver. Este es un tema muy serio, y no se va a resolver de la noche a la mañana. Muchas infraestructuras de petróleo han sido destruidas. Y aunque se abra, porque lo más importante es que se abra el estrecho de Hormuz, siempre hay muchas instalaciones deterioradas. La reserva de 400 millones de barriles que se ha compensado un poco, pero si sigue esta situación, porque mientras el presidente Trump ha dicho que ya falta poco y que están negociando, veo en las noticias, vemos que se siguen bombardeando Israel, sigue bombardeando Irán también está respondiendo, y esto pues sigue destruyendo, por ejemplo, lugares como Líbano. Don Gerardo Meraz, en un momento colocaré lo que ha puesto Donald Trump en las últimas horas. Don Gerardo. Buenos días a todos, Raúl. Buenos días y a todos los que nos están escuchando. Realmente este es un problema de todos los hondureños. Como decía la doctora, tenemos que buscar alternativas. Yo diría que sí hay alternativas, Raúl. Y es que realmente el presidente Maduro en aquella crisis de aquel entonces nos nombró alguna parte de la empresa privada y nos involucró a buscar alternativas. En aquella vez se creó la ley de los biocombustibles, tanto en la parte de la palma africana para el diésel, en la parte de caña para las gasolinas.
y la parte también que estábamos desperdiciando nosotros, los hondureños en aquel entonces, que se estaba dando mucho, era el tallo del banano. Y también de ahí se saca alcohol también. Lo único que se quedó en el camino, porque la ley que nosotros pusimos era para hacer un trabajo total de unidad y de progreso para todos los hondureños. Y en aquella vez se pensó en hacer una buena medida para todos los hondureños, que todos contribuyeron sin egoísmo, sin necesidad de partido, sino que de unidad. Y aquella vez se creó la ley de hidrocarburos, de los biocombustibles, que está en la ley, que no sé si le han continuado en este momento, pero aquella vez se quedó así y la continuó el presidente Pepe Lobo. Yo participé también y les dije las diferentes alternativas. En aquella vez se creó una parte que estaba bien preocupante, era el sector de taxis y el sector del transporte de pan, del transporte común y corriente, el que gasta más. Y entonces se creó la ley también del gas LPG. Esa ley está vigente. Esa ley lo que separó es que se quería que la policía anduviera gas y también todo el que importara un vehículo, también de inicios que lo importara, lo pusiera a gas LPG. ¿Por qué? Porque hay alternativas que realmente pueden funcionar de una manera bien eficiente. Y es que estas personas que traen un carro de segunda de Estados Unidos, la familia se los manda porque ya lo estaban asaltando en lo que es los buses. Entonces se buscó alternativa para ellos. Si esta alternativa no hubiera funcionado, el sector taxista ya no nos pudiera dar ese servicio de transporte, porque ya era muy caro. Y luego, en la alternativa que se quedó en el camino también fue la biocombustible, que es a través de la palma africana, del aceite de palma africana. Lo que pasa que en ese momento hay que secarlo y darle un buen secado para que sea compatible con un porcentaje que se iba a meter un 10% en el sector del diésel, y en el sector de la caña, que sí va a ser el alcohol, pero el alcohol hay que secarlo también, hay que tener un equipo de secar, y eso no les pareció a los ingenieros. Y yo pienso que en este momento a ellos les va a convenir, porque el precio del azúcar está bajando. Hay diferentes cuotas que están dando otros países y les va a convenir que hagamos y que lo pongamos en todos los racks de las diferentes importadores, para que ahí lo dosifiquemos. Hay alternativas, lo que tenemos que unirnos y buscarnos, como decía la doctora Juliet, es una diferencia enorme la que nosotros tenemos cuando nos encontramos diferentes opiniones encontradas, que realmente no nos ayudan a colaborar, a unir a este sector que realmente lo necesita. Pero yo les puedo mencionar, en este momento yo fui a Corea del Sur a hacer eso, incluso hasta el tren ya es a gas LPG. Y en Brasil yo fui a hacer la parte de lo que es el alcohol, y ya en Brasil se mezcla desde hace años parte del gas, de las gasolinas, el alcohol, y está funcionando bien. En República Dominicana se siguió la ley para que todos los que importaran un carro, se fueran a gas LPG, y está funcionando. Yo pienso, Raúl, y a todos los panelistas, que tenemos alternativas, que lo que nos falta es la unidad para poderlo hacer. Ismael. Bueno, aquí hay un sinnúmero de situaciones. Ahorita estaba revisando un dato. Bueno, realmente Honduras está importando más de 2.500 millones de dólares. Estamos hablando de que en uno de los subtemas, el búnker es el tercer derivado que se importa, y esto va directamente a la generación de energía, por ejemplo, que se importan alrededor del 14% de todos los combustibles, y que la matriz energética, aunque ha ido transformándose y ha llegado a un 41% de la generación de energía a nivel nacional, pero eso también, el incremento, va a impactar enormemente en la generación de energía, y que las próximas revisiones que tenga la Comisión Reguladora de Energía, pues sin duda nos puede avisar de que va a existir cierto incremento. Independientemente cuáles sean las medidas próximas, si continúan subsidios en la energía, etcétera, etcétera. Y cuando uno empieza a desglosar ciertos subtemas como esto de la energía, lo del transporte, algunos ya anunciaron, por ejemplo,
revisión de tarifas como el transporte de carga, los buses rapiditos, taxis colectivos en la zona norte, se habla en la zona centro, otra revisión de el pasaje, como lo conocemos popularmente, y uno, comienza a desglosar. Es una situación que realmente preocupa porque no pareciera que existen medidas concretas, pero sobre todo de orden estructural que pueda combatir primero el alto consumo, porque si existiese, por ejemplo, un transporte público eficiente, eficaz, seguro, las personas no tuviesen la necesidad de estar importando tanto vehículo, porque al final es una decisión por la seguridad, por la eficiencia, por el tiempo, y es así como vemos que el gobierno y el Estado como tal debe de tener una planificación estratégica. ¿Por qué me gusta siempre tocar el tema de planificación estratégica? Porque hace más de una década lo hemos olvidado con el Plan y Visión de País. Realmente los planes de desarrollo, solo los 70 hemos tenido planes de desarrollo con el Consejo Nacional de Planificación, con sus planes, y no tenemos entonces una visión de largo plazo. Como mencionó la doctora Juliette, cuando nosotros tenemos un sinnúmero de crisis, pero solo le atendemos los problemas, pero no las causas, estoy hablando del mercado interno, pues seguiremos dando soluciones a medias o parciales, como proponer reducción del impuesto a los combustibles, o leyes, o decir que nos dé jalón el vecino, o sea, que también a veces causa hasta cierta risa, pero también cierto malestar, porque no son realmente soluciones concretas, o teletrabajo, que al final dice uno, bueno, si la mayoría va a ir a teletrabajo, entonces la pregunta es del sector público, entonces realmente necesitamos toda esa cantidad de personas, esos 250,000 burócratas. Entonces también son reflexiones, porque el gasto público no cesa. Se habló de la reducción del presupuesto general de la República de más de 39,000 millones, pero ya el ministro de Finanzas mencionó de 20,000 millones aproximadamente de reducción, es decir, el presupuesto va a rondar los 440,000 millones de lempiras. Pero entonces no hay una reducción, no hay un sacrificio de parte del gobierno, sino el sacrificio siempre lo tiene la población. Y creo que en este sentido, si continúa sin tener las soluciones a los problemas estructurales, va a dispararse la inflación. Hay un dato también súper interesante, porque el Banco Central actualizó la metodología de la inflación, que tenía más de 25 años de no actualizarse. En el año 1999, que era la metodología antigua o anterior, la gasolina super representaba 1.6 de la ponderación o el porcentaje de las familias que consumían gasolina super. Ahora, para el 2025, que actualizó la metodología del Banco Central, ya casi ronda el 3%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a pesar de que son más productos, antes eran 282, ahora son 405, si no mal recuerdo, pero el combustible se ensanchó esa proporción de consumo o esa ponderación de consumo en los hogares. Entonces, cuando la inflación sea mayor por parte de los combustibles, va a impactar en toda la canasta básica. Y hay un ejercicio que me di cuenta que como el 2016, 2017, pero nunca fue público, que es el índice de precios al productor, para saber con mayor exactitud o por lo menos aproximación de cuánto corresponde los combustibles, por ejemplo, para producir, ya sea en agricultura, ya hablamos del tema energético, que eso sí está un poco claro por la generación de energía, pero, por ejemplo, el transporte, ¿cuánto significan esos costos? Y pues sería un reto para las nuevas autoridades del Banco Central, primero actualizar ese índice de precios al productor, pero también ponerlo a la luz pública para que continúe el debate, así como el tema de la metodología del índice de precios al consumidor. Doctor Moss. Bueno, creo yo que los efectos de corto plazo, ¿verdad? Además del shock que va a tener la persona que vaya a llenar el tanque de combustible,
obviamente eso nos va a quitar dinero de nuestra billetera, de nuestro crédito para comprar comida, para comprar bienes y servicios, o sea que eso va a tener un efecto definitivamente negativo en la economía en general, pero ya hay inflación importada, particularmente en lo que es fertilizantes, precios de boletos aéreos, o sea, todo lo que importamos se va a encarecer, o sea, además del encarecimiento nacional. Nuevamente, yo creo que en medidas de corto plazo, el consejo que le daría al gobierno es que tiene que subsidiar no el 50%, sino el 100% del ajuste para darle tiempo al pueblo que se vaya ajustando a una realidad de precios. Creo que todo el mundo espera que este conflicto sea temporal, pero que en unos 2, 3 meses, ¿verdad?, se provee un subsidio que vaya disminuyendo para ir normalizando, ¿verdad?, el golpe. Además de eso, yo estimo que es necesario revisar esa ley que fue reformada del impuesto. Es un impuesto en dólares. Yo ahora lo miro en retrospectiva, fue un error. Debió haberse puesto ese impuesto en lempiras. O sea, el mismo Congreso en su momento castigó, ¿verdad?, que las empresas de telefonía pusieran precios en dólares, pero yo como Estado sí me reservo el derecho de cobrar un impuesto en dólares a toda la economía nacional. Es necesario reformular esa ley. Esa ley, de hecho, se llama Aporte para la Conservación del Patrimonio Vial y no se usa para eso. Así que yo creo que esa ley está mala y hay que cambiarla. Y hay que sentarse con la Secretaría de Finanzas para entender un poco cómo ese tercer impuesto, que ha sido tan importante, es reemplazado por otro, ¿verdad? Y se mejoran otras medidas y dejamos de castigar el combustible. Pero ya en mediano plazo, si miremos a nuestros vecinos, yo creo que Centroamérica es una escuela muy importante de las cosas que se hacen y no se hacen. En Costa Rica, Recope, que es la empresa estatal de combustible, ya anunció el incremento de combustibles, pero en Costa Rica nadie está reclamando, estoy pobre. ¿Por qué? Costa Rica ya hace muchos años, hace más o menos 7 años, adoptó una ley de movilidad eléctrica. Mucho del transporte costarricense se mueve a través de carros eléctricos, que no dependen de los precios de los combustibles. Guatemala ya está hablando de una ley para introducir el etanol, como lo hace Brasil, lo hace Paraguay, porque tienen también una industria muy fuerte del azúcar. Aquí no estamos hablando nada de eso. Yo realmente extraño escuchar al ministro de Energía con sus planteamientos, al ministro de Finanzas, y francamente yo protegería al presidente de la República de exponerlo a estas medidas que no son completas, no protegen al pueblo hondureño. Yo creería que es necesario proteger al pueblo hondureño de la inflación, particularmente los alimentos. Nuevamente insisto en este tema. La inflación ya comenzó a darse, o sea, si uno mira cualquier noticiario, por supuesto el de Canal 11 primero, uno puede darse cuenta, ¿verdad?, cómo el precio de los alimentos está subiendo. El pescado seco, 330 lempiras la libra de pescado. Yo no sé quién va a comer pescado ahora, ¿verdad? Es que eso es algo que los medios no podemos ocultar, pues. Exacto, la inflación es real. Es real. Sobre eso, aumentar esa inflación, ¿estaría aumentando por encima del 10% en Honduras? Definitivamente, y yo no sé cómo el Banco Central, que anunció que iba a tomar medidas para reducir la inflación, reducir tasas de interés, va a lograr esa meta. O sea, obviamente esto involucra a todo el equipo económico. Nuevamente, creo yo que hace falta, si es que se está dando, no se está exteriorizando, ¿verdad?, ese conjunto de medidas. Aquí lo que va a resultar, si seguimos en este camino, va a ser una inflación muy por arriba del 10%, tasas de interés que en vez de bajar, como todos queremos que la tasa de política monetaria baje, va a subir, porque es la única manera de contener la inflación. El tipo de cambio se nos va a disparar también porque estamos importando cada vez más y más combustible caro. Entonces, si no tomamos medidas estructurales, aquí lo que Ismael mencionaba es totalmente válido, el país requiere de un diálogo muy amplio. El Congreso Nacional habló de crear una comisión para ver qué iniciativa. Yo creo que lo que doña Juliet mencionaba,
hacer una comisión más inclusiva, ¿verdad? Para entender los diferentes puntos de vista, cómo la industria azucarera puede ayudar, cómo la industria de los carros eléctricos puede ayudar, cómo un subsidio generalizado, cómo los bancos de desarrollo pueden ayudar. En el 2022, yo tuve la oportunidad de estar liderando el BESIE y hubo una crisis, que fue la invasión de Rusia a Ucrania. Y hay un par de ministros me llamaron, incluyendo la señora ministra de Finanzas de aquel entonces, Rixi Moncada, ¿qué puede hacer el BESIE para ayudarme? Entonces yo no sé si el ministro de Finanzas ha hecho algo parecido en preguntar, y ahí el BESIE lanzó un programa de $2.000 millones de apoyo, de un préstamo de 5 años a todos los países que lo quisieran, todos lo tomaron menos Guatemala, para financiar en corto plazo el subsidio que se dio al combustible, a la electricidad y a otros programas de protección social, incluyendo fertilizantes. Creo que Dominicana incluyó fertilizantes en el paquete. Entonces es importante pedir ayuda a los que pueden ayudar. ¿Qué es lo que saben? ¿Qué es lo que saben, verdad? Entonces, y asesorarnos de las personas adecuadas. Juan Carlos. Sí, mire, yo creo que don Ismael y don Dante dieron en el clavo cuando se dice que lastimosamente nuestro país ha carecido de planificación. ¿Por qué lo digo? Nosotros, Coalición Patriótica en su momento, en gobiernos pasados, ha hecho ver la necesidad de diseñar políticas públicas que no solamente estuvieran ayudándonos hoy, sino que sencillamente en cualquier momento en el futuro también. Y en esto pues no se dio. Y ahora estamos viendo que estamos utilizando las mismas estrategias de gobiernos pasados, porque son las mismas estrategias que usan muchos gobiernos, ¿verdad? Cuando hay crisis de este tipo, lo más usual es manejo de impuestos, rebajas, subsidios, teletrabajo, y lo estamos viendo en otros países de Centroamérica, son las mismas cosas. Pero hay algo muy importante. La política pública nos da la posibilidad de entender hacia dónde queremos ir, primero como país, y segundo, tener armas para poder paliar las situaciones de impacto que pudieran tener crisis como en este caso, ¿no? Por las políticas públicas son de varios temas, y uno pudo haber sido suficientemente beneficioso para este tema. Mire, la inflación, que lo comentaban muy claramente, está comenzando. Y no solamente va a entrar por el combustible. En este momento el estrecho de Hormuz está intervenido. ¿Qué está haciendo eso? Que está generando alza al precio del petróleo, principalmente en la región asiática. El país número 1 importador de petróleo es China. China es el productor número 1 de muchos productos. Y Honduras, el mayor origen de ingreso de productos es precisamente China. En este momento, si el petróleo está subiendo tanto en esa área, China está obteniendo un índice inflacionario que lo va a trasladar a sus productos. Cuando esos productos vengan y lleguen a Honduras dentro de un mes, 2 meses, etcétera, eso vendrá con una incidencia inflacionaria, y nosotros, 80% de los productos que consumimos vienen de China. Entonces, debemos de entender que nosotros como país debemos de planificar no solamente en el manejo del transporte y la producción que se da mediante productos energéticos, sino que también comenzar a incentivar la producción, no solamente la agrícola, sino que también la de otros sectores que nos puedan dar producto terminado, y que podamos comenzar a depender cada vez menos de estas importaciones. Ningún país puede decir que no importa, todos van a importar, pero los niveles de importación que Honduras tiene de lo que consume son altamente impactantes. Y en crisis como esta, de verdad que no, vamos a ver una inflación que va a ser importada, como ya se mencionó antes, más la inflación interna. Entonces, esta es la oportunidad que el presente gobierno comience de verdad a pensar en planificación, ¿verdad? Política. Por ejemplo, mire, en este momento hablamos de algo muy claro.
la política pública de transporte de personas y productos. El de personas, ¿qué pasa? Es más barato utilizar el transporte colectivo que el vehículo propio. Que el vehículo propio, máxime con estos tráficos severos que se miran hoy en día en cualquier hora del día. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuáles son las causas del por qué la persona no utiliza el transporte colectivo? Primera, la inseguridad. Segunda, la falta de programa de desarrollo del manejo de la unidad de transporte colectivo. Las rutas no están claras, los autobuses y taxis agarran muchas veces, se desvían de la ruta, se paran en cualquier lado. No hay estaciones de parada de buses, no hay horarios, no hay control a lo interno de la unidad ni a lo externo. Hoy se habla, y voy a decirlo así, se habla de que el Trans 450 van a echarlo a andar, pero sencillamente no es una vía de solución de transporte para el país, y todo esto ocasiona tráfico, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ver cuáles son las causas de las situaciones que generan problemas en nuestro país en los diferentes temas para buscarle solución, ¿verdad? En este caso, pues tenemos que entender que también lo que tenemos que producir es lo que debemos de dejar de importar. La producción agrícola, por ejemplo, sí va a tener un impacto, no solamente en la producción per se, cuando se habla de la subida de los fertilizantes, como ya pasó antes, sino que también va a tener que ver con el transporte de productos, ¿verdad? Día a día, un melón, una sandía, una lechuga se transporta con un vehículo, ¿no? Y eso hace que varíen. De hecho, creo que solamente en los mercados podemos ver que muchas veces los precios suben y bajan, ¿no? No así en supermercados y en otras tiendas, que no está haciendo esto. De hecho, lo decimos también, estos precios que estamos viendo hoy, no es primera vez que tenemos este tipo de precios en el país. Ya hemos tenido precios similares anteriormente, los precios de los productos han subido y no han vuelto a bajar, y lo estamos viendo, ¿no? Entonces, yo creo que también ahí hay que tener una respuesta de parte de la Dirección de Protección al Consumidor a poder hacer un trabajo muy consciente y muy específico para tratar de detener aquella especulación que algunos pueden tener y que afecta directamente a los más pobres. Pero definitivamente, yo creo que si nosotros fuéramos un país más organizado en cuanto a planificación, la situación de hoy no sería la que estamos viviendo, ni la preocupación que tendríamos en este momento. Bien, póngame ahí lo de Donald Trump, por favor. Esto me complace informar, dice Trump, esto me lo envió Copland, que Estados Unidos e Irán han mantenido durante los últimos 2 días conversaciones muy positivas y productivas sobre la resolución total de nuestras hostilidades en Oriente Medio. En vista del tono de estas conversaciones profundas, detalladas y constructivas que continuarán a lo largo de la semana, he instruido al Departamento de Guerra para que posponga todos los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes durante un periodo de 5 días, sujeto al éxito de las reuniones y conversaciones en cursos. Gracias por su atención, el presidente Donald Trump. Doctora Juliet, ¿qué piensa de esto que está escribiendo Trump? Doctora. Ha hecho que las bolsas de valores vuelvan a subir, porque se habían desplomado por 4 semanas consecutivas y el precio del petróleo había subido. Este anuncio del presidente Trump hizo que bajara un poco el barril de petróleo, el precio. También mencionar o ampliar algo que mencionaba el señor Meraz, y es el tema de la ley de biocombustibles. En el gobierno anterior estaban impulsando el proceso de aprobación, e incluso el Congreso, y nosotros vemos con muy buenos ojos que haya una ley de biocombustibles.
pero no puede haber, y eso lo hemos indicado muy contundentemente de parte de la coalición patriótica, que se apruebe una ley de biocombustibles sin aprobar la ley general. No tiene sentido. Tiene que haber una ley de comercialización aprobada con reglas claras y luego aprobar. Si se pueden aprobar, después, perfecto, aunque sea en un periodo corto, después de que se apruebe la ley de comercialización de los combustibles. Definitivamente hay muchas medidas que se pueden tomar. Por eso es importante ese conjunto de pensamiento que debe haber y de ideas que pueden resultar. Aquí hemos mencionado algunas, quizás no son las que van a ser más efectivas, quizás en esas reuniones, en esas discusiones, que yo creo que ya no deberían de retrasar más, una comisión grande, muy amplia, incluso que no solo incluya al sector privado y a todas las instituciones de gobierno encargadas, sino a sectores productivos también. Aquí se hablaba del tema de agricultura. Es importante asegurar el precio también a los productores del campo. A veces sufren competencias desleales porque a veces en plena cosecha de ciertos productos hay importación de esos mismos productos, lo cual es una competencia desleal. Todas esas cosas tienen que revisarse. Y también a mí me parece interesante también que convoquen a esas reuniones a tanques de pensamiento como es el FOSDE, por ejemplo. Yo he visto análisis de todo, económicos, que hace el FOSDE. No sé si el señor Cepeda todavía está ahí en el FOSDE, pero de verdad que hacen unos análisis muy profundos y muy útiles que pudieran servir de guía a quienes toman decisiones en las instituciones de gobierno. Don Gerardo, ¿qué piensa de eso? Sí, he escuchado ya todo lo que ustedes han dicho y me parece positivo cada etapa de sus comentarios. Y es bueno que nos sigamos, como dice la doctora Juliet, que nos unamos todos los sectores que conocemos un poco. Yo me pondría a la disposición realmente de dar aportaciones y ayudar en toda la parte de logística financiera en lo que es este sector tan bonito realmente que podemos tener todos los hondureños. Desafortunadamente, solo cuando hay crisis nos aportamos y nos preocupamos, pero como no dependemos del petróleo, debemos de estar unidos no solo para esta crisis, sino para que se vengan posteriormente, porque es necesario que este producto que es tan sensible mundialmente, le busquemos alternativas locales para poder apalear un poco. No es que lo vamos a hacer totalmente, pero podemos apalear un poco en lo que podamos hacer todos los hondureños. Ya está la ley también de la energía, que podemos poner solar en todas las estaciones y que podemos dar para los vehículos que andan en la base eléctrica, que ahora son híbridos, que es gasolina y solar y energía. Y podemos aportar en muchos sectores. Por eso pues, es bueno de este tipo de foros que nos unamos todos con un solo propósito, que es ayudar a nuestra querida Honduras. Sí, sectores productivos más vulnerables ante estos incrementos. Sí, son los más vulnerables en este momento los sectores, precisamente la gente que tiene, un vehículo que lo ha mandado a traer por necesidad porque lo estaban asaltando en los buses. Es necesario que lo cambiemos a gas para que le hagamos esa economía a ese sector, que es donde compra la palea, donde compra el refresco, en la zona, es en esos sectores que le estamos ayudando mucho, que de repente él no se da cuenta, pero que le estemos ayudando mucho a su economía. Licenciado Raúl, algo bien importante sobre los sectores productivos. Yo me refería a que es importantísimo apoyar a los sectores productivos, pero hay que regular también, porque a veces, se produce y entonces hay abuso en los precios con la justificación de los precios altos de combustible. Por eso, como lo decía el arquitecto Juan Carlos, deben de funcionar las instituciones de gobierno encargadas de proteger al consumidor, las comisiones de competitividad, de competencia, que hagan su trabajo, que eso es lo más importante para que todo funcione bien.
La solución y las alternativas anticrisis, o mejor dicho, un programa anticrisis no solo puede ser diseñado por una sola institución. Tiene que ser un conjunto, lo vuelvo a repetir, y es bien importante, y es el momento de unidad, no de confrontar, porque a veces vale más el tema y cómo afecta o no afecta el tema político en las decisiones que el tema de interés nacional. Y este es un tema de interés nacional que hay que resolver, es un problema, podríamos decir, grave, es una emergencia la que tenemos. Y antes de que se siga deteriorando más la economía, hay que actuar. La guía tiene que ser el gobierno, pero también los ciudadanos y los gobernados tenemos que hacer de nuestra parte, pero con una buena guía. Como le digo, al momento lo más de inmediato y debe ser temporal es el tema de los subsidios. Esa es una decisión del gobierno que la tomó el gobierno anterior, que se ha continuado y que se va a continuar ahorita gracias a la crisis, ¿verdad?, que estamos enfrentando, pero eso no debe ser permanente porque lo terminamos pagando todos. Y entonces, ¿de dónde vas a sacar más recursos del Estado para seguir subsidiando todo esto? Pero sí es muy útil mientras nos acomodamos a todo el impacto o a las consecuencias que este impacto fuerte estamos teniendo. Y algo bien importante también, que menos mal, y hay que mencionarlo, que con el gas LPG solo subió 1.21. El gas LPG es el que más están utilizando ahora los emprendedores para vender comidas y todo, es el gas LPG. Entonces eso es bueno mencionarlo. Juan Carlos. Sí, mire, yo creo, y voy a tomar un poco de desarrollar un poco lo que la misma doctora Handal comentaba, el asunto de la legislación. Las leyes deben ser herramientas de desarrollo y herramientas de beneficio para el país. ¿Qué sucede con esta ley de comercialización y la de biocombustibles? Todavía están esperando ser aprobadas. ¿Y qué sucede? Cuando se habla de los biocombustibles, es el uso de combustibles alternativos. El etanol, por ejemplo, que es uno de los combustibles que nos comenzaría a dejar de depender tanto de los combustibles fósiles como tal. También el asunto del manejo de la energía eléctrica como otro de los rubros de uso de la energía eléctrica para el transporte colectivo, por ejemplo, es muy importante, pero lógicamente tenemos que ver el asunto de cuánto es el costo de la energía eléctrica. Entonces tenemos que trabajar también el sector eléctrico para lo que es que la energía térmica pueda ya dentro de pocos años, mediante una política adecuada de instalación de infraestructura correcta y concienciación de manejo de lo que es el gas natural, que es el combustible más barato que se puede obtener para generación de energía eléctrica que no es renovable, pues sencillamente comenzar a abaratar el precio de la energía y así que sea un rubro muy específico al transporte colectivo primero y luego comenzar a trabajar también lo que es la industria del vehículo híbrido, ¿verdad? Que sí se tiene cómo poder traer vehículos eléctricos, pero la infraestructura está apenas comenzando a desarrollarse. De hecho, el doctor Mossi tiene conocimiento de eso y le ha costado mucho porque el hondureño no tiene todavía tanta infraestructura suficiente para ello. Así que las políticas que los gobiernos deben de ir buscando es cómo desarrollar acciones estratégicas de país para depender menos de lo que son los combustibles fósiles y que otra crisis que se vuelva a dar por ahí no nos afecte de la misma forma que está impactando en ese momento. El gobierno afirma que destina alrededor de 160 millones de lempiras semanales para amortiguar este impacto. ¿Es suficiente? ¿Hasta cuándo lo van a mantener? Yo vi un par de gente del gobierno hace unas 2 semanas que les vi que no van a poder con eso. Sí.
Bueno, en primer lugar, solo quisiera referirme al mensaje de Donald Trump, sobre todo porque ya que estamos hablando de esta crisis, a veces se habla de un mundo multipolar, pero al final son dos grandes bloques, Estados Unidos y China. Y Europa, aunque en su conjunto pues hace ciertas cosas, pero Europa no fue construido, la Unión Europea no fue construido para la guerra. Y por ende no habla el idioma, el lenguaje de este tipo de poder. No es mi análisis, sino análisis de personas que tienen una vasta experiencia, sobre todo en esto geopolítico. ¿Y por qué menciono eso? Porque nosotros en el 2022 proyectábamos que Rusia iba en semanas prácticamente a invadir Ucrania y ya lleva una guerra 4 años. Y todos los efectos que tuvo esa guerra, no solo en los combustibles, en el encarecimiento del tema logístico, lo que habló el doctor Mossi sobre los granos básicos en el sentido de los granos para la agroindustria, y todos esos elementos pues vinieron a impactar en Honduras. Igual, nosotros hablamos que esta guerra posiblemente dure algunos días, sobre todo por este mensaje de Trump, pero realmente no podemos dar certidumbre. Y sobre todo por algo también que menciona la doctora. Dice que mantiene, perdón que lo interrumpa. Unas semanas. No me quites eso. Dice el Departamento de Guerra para que posponga todos los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraní durante un periodo de 5 días sujeto al éxito de las reuniones. Por eso, porque hace 2 días dio 48 horas y sabemos el comportamiento de Donald Trump y ahora extiende a 5. Entonces lo que está mencionando de manera invisible es, bueno, no estoy ganando como quería estar ganando. Y ya mencionó la doctora Handal, bueno, el tema de las bolsas de valores, pero la realidad también es que mucho del estrecho de Hormuz está pasando solo para China y para India y lo que produce Irak. Y ellos están pagando con yenes y le está restando poder al dólar. Y es aquí, por eso mencioné el tema multipolar, realmente son dos bloques. Y China podría estar aprovechando enormemente pues, esta guerra y impulsar otras iniciativas como el BRICS y otras iniciativas de Latinoamérica, etcétera, etcétera. ¿Por qué traigo este recorrido? Porque al final también proyectar este conflicto bélico va a ser muy difícil por los movimientos que se están dando. Ahora, pues contestando a su pregunta, el asunto es que los subsidios de manera sencilla es el gobierno me saca de la bolsa derecha el impuesto y dice que me mete en la bolsa izquierda otro dinero. Entonces, el subsidio puede ser una medida, un paliativo, puede ser una medida de cortísimo plazo, pero al final no resuelve un problema estructural, llámese energía eléctrica residencial, combustibles, etcétera. Por eso algunos analistas nos hemos decantado por la reducción del impuesto a los combustibles o las diferentes medidas de suspensión temporal. Ya dijo el doctor Mossi, desdolarizarlo porque es un impuesto dolarizado que con el tipo de cambio, con esa medida que hubo en el 2022 de reducir 10 lempiras, en la devaluación de estos 4 años, prácticamente volvió a tener la misma recaudación. Entonces, esos elementos de discusión son los que debe de tomar en consideración el gobierno. Y luego, lo más importante, si el gobierno en estos momentos no puede visualizar el impacto de todo el tema de los combustibles, de la guerra, de la geopolítica, al finalizar el año va a tener el gobierno más impopular de las últimas décadas. ¿Viste eso? Marquen eso. Que al finalizar el año y con toda la deficiencia, ineficacia de las medidas, va a ser el gobierno más impopular de las últimas décadas. Bien, voy a hacer una pausa. Quiero lamentar la muerte
de mi correligionaria liberal, la abogada Miriam Barahona, miembro del Tribunal de Justicia Electoral. Hemos informado temprano que Miriam ha fallecido en Guatemala. Ella estuvo luchando bastante tiempo con una penosa enfermedad. Y Dios la ha llamado a su seno. Hace un rato, antes de como las 6 de la mañana, hablaba con el diputado vicepresidente del Congreso, Mario Segura. Se está haciendo ya las gestiones para traer su cuerpo a nuestro país y darle cristiana sepultura. Hay un gran pesar en el Partido Liberal de Honduras, todos los que formamos miembros, todos los que somos parte de ese partido, tristes por la partida de la abogada Miriam Barahona, magistrada propietaria del Tribunal de Justicia Electoral. Estaremos informando oportunamente la llegada de sus restos mortales al país, al igual que las misas y el sepelio. Que descanse en paz la abogada Miriam Barahona, representante del Partido Liberal en el Tribunal de Justicia Electoral. Bien, esto dijo el fin de semana el presidente Narri Atura sobre este tema de los combustibles. Quiero que mis invitados lo comenten más a profundidad. Esto dijo el presidente. Que no es solo el 50% del aporte económico temporal para los combustibles. Quiero que sepan el valor, lo que significa eso. La aportación temporal, económica temporal del 9 de marzo en el diésel, que fue 3.30, el 16 de marzo, lunes, 5.80, y la de mañana, lunes 23, 8.56, significa una aportación semanal, solo en diésel, del gobierno de la República, de sus impuestos, porque de algún lado salen y son de sus impuestos, de 116 millones de lempiras solo en el diésel. En la gasolina, 4.2 millones de galones semanales, con el primer aumento del 9 de marzo de 2.14, de 3.30 el 16 de marzo, y de mañana 23 de marzo de 4.97. Eso significa un aporte económico semanal de 44 millones de lempiras. Entonces, ¿por qué me tomo este tiempo para explicarlo? Porque son aproximadamente 160 millones de lempiras que se están poniendo de sus impuestos para ese aporte económico semanal. Bien, doctor Mossi. Bueno, no, es bueno que esas cifras el pueblo no las conozca. No obstante, el impuesto del combustible recauda aproximadamente 250 millones de lempiras semanales. O sea que aún con ese aporte el gobierno se queda con una buena tajada del precio del combustible que pagamos en la bomba. Entonces yo creo que definitivamente los subsidios son medidas temporales, como lo dice el presidente, pero puede hacer un mejor esfuerzo. Y yo diría la sensibilidad económica, particularmente para productos como el queroseno, que es para la gente más pobre, es un absurdo, totalmente absurdo, que se le suba a 12 lempiras el precio del queroseno, siendo un producto casi con exclusividad para el uso de la gente más pobre. Entonces, volviendo al tema, sí, los subsidios no son una medida de largo plazo, son una medida temporal de corto plazo. Es más, si no hay suficiente en el Tesoro, sí vale la pena financiarse de corto plazo, ¿verdad? De 1 año, 2 años, 5 años, como se hizo en el 2022, para salir de esa transición a precios de largo plazo. Pero en el tema económico, yo creo que tenemos que ir a una conversación con personas que quieran ayudar al país, que quieran ayudar al presidente de la República. Creo que nadie quiere que este gobierno fracase, pero va a fracasar si sigue con las medidas que ha tomado hasta el momento. Yo comparto
que ya un gobierno cayó luego de un aumento de 17 lempiras el galón del combustible en el 2004, creo que fue. Cuando Katrina, 2005. 2005, ¿verdad? Gracias. Entonces ya un gobierno cayó ante un aumento de semejante magnitud. Igual este va a caer, este es el primer año, así que yo creería que tenemos que apoyar al gobierno, darle ideas, darle luces para que los ministerios de línea tomen las medidas que sean necesarias de reformas, y algunas van a rendir de aquí a un año, otras van a rendir de aquí a 5 años, pero el momento llegó hoy de tomar las decisiones porque hoy las personas están sufriendo. Yo escuché en un medio un conductor que decía, papi, voté por vos. Oíme, estoy sufriendo. Y yo creo que eso, a él, sus asesores de comunicación, deberían estarle diciendo, aquí tenemos un problema serio. La base está resintiendo el ajuste de precios. Quien es rico va a consumir gasolina y va a seguir. Pero la gran mayoría, o sea, Honduras, 70% de las personas apenas tienen para comer. Entonces, a estas personas les está doliendo en el bolsillo. Yo creo que ese es el mensaje que el presidente de la República debería escuchar. Estos ajustes que está haciendo, las medidas que han tomado hasta el momento no son suficientes. Yo haría un llamado, hablemos de la ley de los biocombustibles, hablemos de la ley de movilidad eléctrica, hablemos de reformas al sistema de la Secretaría de Energía. O sea, yo escuché a la secretaria general de la DIPE. El gobierno no tiene capacidad de supervisar la gasolinera, no estoy diciendo que lo hagan mal, sino simplemente asegurarle al consumidor que la cantidad de gasolina que nos están vendiendo es lo que es y la cantidad que es. Entonces, pero no tiene capacidad. O sea, la secretaria de la DIPE, Saraí Silva, que tengo mucho respeto, ella dice, a veces se ríen de la falta, ¿verdad?, de medios que tiene la Secretaría de Energía para poder hacer cumplir las leyes que están sobre el papel. Entonces creo yo que debemos ver otra vez el tema de energía y encima de esto, don Raúl y pueblo en general, viene el aumento de la electricidad. O sea, el búnker que generamos cerca del 40% también ha subido una cantidad bastante significativa en su precio. Creo que subió como $40 en esta crisis y no ha bajado. O sea, y el búnker es lo que mueve el 40% de la generación de la ENE. Entonces, esto nos va a pegar eventualmente en nuestro bolsillo más adelante. Así que, señor presidente, escuche a otras voces que le pueden ayudar a construir este consenso para lograr las reformas que le hagan al pueblo hondureño realmente sentir que está siendo acompañado en una crisis global. Don Gerardo, sobre eso que ha dicho el presidente, sus comentarios. Sí, mire, hay diferentes alternativas que se deben de tomar y estoy de acuerdo que se tomen cualquier cantidad de alternativas, pero que tenemos que trabajar ya porque el problema lo tenemos encima. Así es que yo diría que todas esas alternativas que podemos tener, le aconsejamos a nuestro gobierno que las tome y a esta comisión de que está en este momento tratando de buscar alternativas, que nos unamos con un solo propósito de buscar alternativas sin egoísmo, sin pretender alar agua, como decimos en nuestro pueblo, agua en nuestro molino, sino que le busquemos unidos todos, porque siempre vamos a estar en esta misma crisis cuando no tengamos alternativas fehacientes y conscientes para todo nuestro pueblo. Sí, Juan Carlos. Yo creo que en esto tenemos que estar claros. Un subsidio es una medida paliativa inmediata que lo están tomando muchos gobiernos. No quiero decir todos precisamente porque hay unos como Colombia que lo que hizo fue reducir los subsidios, los quitó más bien. Pero es una medida paliativa lógica, ¿verdad? Y que nosotros lo hemos dicho siempre, debe ser focalizada y temporal. Un subsidio a largo plazo se convierte en algo irreal que solamente produce que la gente tenga un desconocimiento del precio de lo que cuesta algo y que el consumo no baja porque sencillamente alguien le está pagando esa factura. Yo creo que en este caso el gobierno debe buscar otras alternativas, ¿verdad? Alternativas que sean un poco más contundentes.
diría yo también en esto, muchas veces un gobierno puede buscar endeudarse para sostener un subsidio, lo cual yo creo que con un presupuesto que se va a modificar, pero va a quedar por los 440.000 millones, yo creo que no deberían de buscar endeudarse, porque una deuda para gasto es improcedente para cualquier país, sino que sencillamente buscar dentro de lo que es el manejo del presupuesto los rubros específicos de donde poder paliar un poco ese déficit que podría tener de fondos el gobierno. Pero definitivamente el gobierno tiene que llamar a los sectores. Comparto lo que la doctora Handal dice. No nos sirve que llame a los sectores dentro de 2 semanas, 3 semanas. Debería estarlo haciendo ahora, de los diferentes sectores que pudieran apoyar al gobierno en búsqueda de otras soluciones, aparte de las que el gobierno está tomando, porque no van a ser suficientes. No es lo mismo el impacto económico que puede tener esta crisis en Estados Unidos, en Inglaterra, en Japón, como en Honduras. Honduras es un país pobre, con muchas limitaciones y con muchas situaciones controversiales en lo que puede generar esta crisis al pueblo hondureño, en este caso más pobre. Yo creo que es momento que nos sentemos todos los hondureños o los que representen con el gobierno a buscar medidas que realmente puedan ser un poco más paliativas. Como dije antes, no vamos a lograr detener el precio de los carburantes, pero sí podemos lograr vías que encontremos para mejorar y aliviar estas situaciones, ¿verdad? Creo que mucho tiene que ver con el manejo de no solo de subsidios, sino que de medidas que puedan comenzar a incentivar pronto algunas energías, algunos carburantes, que en este momento, aunque no haya ley, podamos generar un marco de control para que podamos empezar a utilizarla lo más pronto posible. Pero, ante todo, no he visto todavía de parte del gobierno una campaña de concienciación para poder hacer ver al hondureño lo que está pasando. Esto que estamos viendo no hay que politizarlo, no es cuestión del gobierno, no es cuestión del señor Azfura, no fue cuestión de la señora Castro en su momento, ni de otros antes. Es sencillamente una situación del mundo que están ocasionando otros países, pero que está afectando al mundo entero, y tenemos que ser conscientes en que nosotros somos los únicos que podemos hacer algo por nuestro presupuesto. No lo puede hacer ni siquiera el gobierno, somos nosotros, pero el gobierno tiene que hacer su parte, y todos en unidad tenemos que buscar medidas que nos pueden hacer paliar lo que dije ya. Este es el inicio, pero se puede prolongar por varios meses en no solamente el asunto de combustible y energía eléctrica, sino que en los productos que consumimos. Me escribía un televidente: es una lástima que existan políticos inescrupulosos que deseen que la economía vaya en mal camino para que a oponentes les vaya mal para tener la oportunidad de ganar las siguientes elecciones. No les importa que seamos un país pobre o el sufrimiento del pueblo. Somos un país, una nación. Bueno, todos queremos que el gobierno vaya bien. Y no es fácil este tema de los combustibles. Recuerdo en el 2006, cuando tuve la oportunidad de ser el secretario de la presidencia. No es fácil esto de gobernar. Y ¿qué iba a imaginar Nasri Azfura de que el primer mes le iba a salir el combustible por las nubes? Doctora. No, los subsidios, como lo dije antes, son espejismos que los terminamos pagando todos, pero que son necesarios en temas de crisis y de emergencia como este momento. Qué bueno que se haya continuado con el sistema de subsidios que había dicho el presidente Azfura que iba a ser por 3 meses, pero que ahora lo ve necesario por más tiempo, lo que se había iniciado en el gobierno anterior. Pero es importante también que este subsidio
Ya lo anotó, ya lo dijo el presidente, está hablando de 160 millones y va a ser más, porque la solución a este problema no es a corto plazo. Por lo tanto, es importante que se tomen medidas ya, que se concientice a la población, que se haga una campaña de ahorro, que las mejores pensamientos, o mejor dicho, que se forme un tanque de pensamiento con todos los sectores y con la gente que quiere a Honduras y vea esto como un tema de interés nacional y no un tema que hay que resolver a corto plazo, buscarles soluciones poco a poco, pero que no hay que verlo como algo, como politizando, vuelvo a insistir, porque ese es el problema que tenemos en Honduras, que lo que algo bueno hace un gobierno, el otro lo quiere deshacer. No hablo de los presidentes de turno, sino más bien de mucho activista político a veces. Entonces, esto debemos de unirnos todos los hondureños, todos los sectores, pensando y recogiendo las mejores ideas, porque de verdad que en Honduras hay talento, hay gente preparada, hay que tomar en cuenta el pensamiento de esta gente que tiene experiencia o que tiene la preparación suficiente para generar ideas que resulten. Yo creo que más que nunca, como decían, tenemos que utilizar el cerebro para bien de toda la gente, de toda la población, especialmente de la gente más indefensa. Y las soluciones de esta medida, o mejor dicho, la característica de esta medida anticrisis debe ser de emergencia, de paliativo a los que más la necesitan. Hay sectores que aguantamos un poco más, pero aún así es difícil. Mire, como empresaria, nosotros ya recibimos noticias de la gente de suplidores de materia prima, advirtiéndonos que va a haber escasez de esa materia prima que nos suplen y además a costos mayores. Entonces, imagínense, esa noticia la tuvimos hace más de una semana. Me imagino a estas alturas es más difícil con todo lo que está pasando. Y qué bueno que el presidente Trump mandó ese mensaje porque en cierta manera tranquiliza un poco. Sin embargo, sigo viendo, y ustedes pueden ver las noticias de bombas cayendo en Israel y de Israel tirando bombas en Irán, en la población civil, que eso es lo más triste. La gente está sufriendo mucho. Sí. Porque las guerras son de verdad muy tristes y quien las paga es la gente más indefensa, niños, mujeres. Todo es lamentable lo que estamos viviendo. Sí, Ismael, ¿cuánto caerá el poder adquisitivo del hondureño? Bueno, es difícil proyectarlo, pero hay que tener cierta referencia. En el 2022, por la guerra de Ucrania y Rusia, la gasolina super llegó a más de 140 lempiras, hay que recordarlo. Y claro, ahí comenzaron las medidas de reducir 10 lempiras el impuesto a los combustibles y parte de subsidiar los incrementos, que por eso en las primeras semanas de junio el combustible en bomba uno pagaba alrededor de 130 lempiras. Entonces esto disparó la inflación casi al 12% interanual, es decir, con respecto a junio del 2021, y que al final, en el cierre del 2022, como lo mencioné al inicio del programa, llegó la inflación a un 10% aproximadamente, 9.98 generalizado. Para este 2026 no solo es un cambio metodológico, pero se podría proyectar, si continúa la guerra, y aunque acabe hoy, que digamos, recordemos que el precio es fijado con un rango de 22 días, 21, 22 días, y que por ende el extremo, que es hoy, por decirlo, el petróleo está tanto, pues se hace el promedio con respecto a 20 días anteriores. Entonces, el incremento va a estar en las próximas 2 semanas, si la guerra terminara hoy, por decirlo de alguna manera muy sencilla. Entonces, también estaríamos proyectando una inflación
para el mes de marzo, que ya el mes de febrero el Banco Central reportaba un incremento. Los combustibles tuvo un 4 o 3% de incremento, es decir, la super pasó de 90 y algo a 102, la regular a tanto. Entonces, eso impactó en la canasta básica. El mes de marzo, que ya se aproxima el cierre, y no digamos abril, sobre todo porque también se conjuga ciertas cosas como la temporada, donde se disparan ciertos precios, el turismo, etcétera, etcétera. Y claro, el transporte, sobre todo porque muchos nos vamos a movilizar, no solo a vacacionar, sino también a los lugares de origen, etcétera, etcétera. Entonces, también el mes de abril vamos a tener un índice inflacionario alto. Claro, todo dependerá de las medidas que sean subsiguientes, que hemos discutido el día de hoy, llámese de orden estructural, de largo o corto plazo, o sea, todas estas leyes que hoy mencionamos, encaminarnos aún más al cambio de matriz energética, tener vehículos híbridos, ir pensando ya en abastecimientos de largo plazo, como alguna infraestructura para almacenaje, o en todo caso, si el 80% de los combustibles es importado de Estados Unidos, estamos hablando que podemos hacer contratos de compra futuro, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos elementos va a impactar, si se hace bien las cosas, a que el índice de inflación no supere el margen, que es 5%, pero es difícil de proyectar. El dólar 26.60, entendía yo el viernes. Al cierre de este año, ¿cómo estará eso? No, va a seguir subiendo, definitivamente. O sea, estamos recibiendo la misma cantidad de dólares, por suerte, gracias a las remesas y el precio del café, pero vamos a gastar más dólares en comprar la misma cantidad de combustibles. ¿No? Ni siquiera estamos hablando que vamos a gastar menos, que se supone que se baja un poco porque el precio está más caro. Yo creo que el panorama del programa monetario cambió. Yo haría nuevamente un llamado a que el presupuesto general de la República, que se había augurado con una rebaja significativa, probablemente no se va a ejecutar. O sea, ya estamos ya en el tercer mes del año y, o sea, solo quedan 9 para ejecutar ese presupuesto, así que creo que es un poco iluso, ¿verdad?, que ese valor va a ser ejecutado. Pero dentro de esas obras, creo que las obras de alivio, por ejemplo, pensando en mi querida Tegucigalpa, el alivio, ¿verdad?, de la zona sur, se puede imaginar cuántos conductores están quemando combustible esperando 2 horas para entrar o salir de Tegucigalpa todos los días. Bueno, en este momento debe haber una cola, como dijimos los hondureños, salvaje en ese anillo periférico. Entrada y salida. Entrada y salida, sí. Doble. Entonces, creo que el gobierno tiene acciones que hacer y yo nuevamente le deseo al presidente que, así como fue de exitoso en la ciudad capital en abrir obras con una velocidad que yo me sorprendía, ¿verdad? Ojalá pueda transmitir esas instrucciones a su equipo para que acelere estas obras de alivio, para que, como dice doña Juliet, el pueblo entienda, esto no es un juego, la economía simplemente se volvió de costos más elevados y vamos a tener que aprender a funcionar de una manera distinta, pero de una manera consciente. Y creo que el día de hoy no hemos hecho mucho de esto. Bien, nos vamos, don Gerardo, verá sus conclusiones, por favor, luego de este diálogo que hemos sostenido con estos importantes compañeros de SET. Sí, buenos días a todos los panelistas que me acompañaron en esta mañana y gracias a usted por invitarnos. Realmente lo que necesitamos, como decía la doctora Yule, es unidad y reglas claras para poder hacer todo el entorno de esta situación que nos está afectando a todos. Así es que yo diría que esta es la manera en esta mañana de concluir en este tiempo para ayudar a todos nuestros compatriotas que necesitan más que nosotros y que podamos ver a Honduras como un solo bloque, unidos, dando ideas en toda esta situación. Que Dios me les bendiga esta mañana a todos y que Dios nos ponga inteligencia para poder sacar a nuestro país adelante. Bien, muchas gracias al empresario Gerardo Veraz desde San Pedro Sula. Doctora Juliet Handal, gracias a su comentario, entiendo que está fuera del país.
Sí, sí, así es, y gracias por invitarme. Algo que no mencioné y que es importante es que antes el periodo de la reserva de combustible en nuestro país era de 15 días y lo pasaron a 8 días. Yo creo que ante esta situación una de las recomendaciones debería de ser eso, hay que analizarlo de pasarla a 15 días como estaba. Eso quiere decir que el precio se mantenga por 15 días y no esté cambiando cada semana. Pero eso es un análisis que debe hacer el gobierno, y volviendo al tema de los subsidios, pues ellos sabrán si pueden subsidiar el 100% del aumento, porque a mí me preocupa el tema de los ingresos. No van a tener suficientes ingresos y tampoco endeudarse es la solución. Es importante, como les digo, tomar medidas de inmediato, pero analizar bien cada una de las medidas, poner a todas las instituciones de gobierno encargadas que deben de controlar, porque cuando se toman medidas también surgen dudas a veces en la población, y por eso es importante que se regulen estas medidas, que se tomen y que sean vigiladas, que haya transparencia. Y termino diciéndoles que la ley de comercialización es urgente, es importante que el Congreso la retome y que la analice, y nosotros como coalición estaremos pendientes de los cambios que a veces por intereses se quieren hacer ahí. Nosotros estamos siempre vigilantes como coalición patriótica, porque este es un tema de interés nacional que nos afecta a todos. Además, despedirme. Gracias de nuevo, licenciado Valladares, y a todos quienes me acompañaron en este foro. Fue un gusto verlos y compartir con ustedes ideas y pensamientos. Muchas gracias. Muchas gracias, la ministra de Economía, Juliet Handal, expresidenta del Consejo Hondureño de la empresa privada también. Arquitecto Juan Carlos. Bueno, ya hemos hablado mucho de lo que debe hacer el gobierno. Pues yo finalizaré mis ideas pidiéndole al ciudadano conciencia del ahorro. Hay que ahorrar, hay que buscar cómo racionalizar el uso de nuestros vehículos, buscar cómo conducir una conducción más moderada, evitar frenazos, arrancones, ¿verdad? Buscar, tratar de utilizar menos el aire acondicionado, migrar, muy importante, migrar nuestro consumo de gasolina súper a regular, ¿verdad? Lo que es manejar adecuadamente el control de nuestros motores. Esto es básicamente lo que uno debe de hacer como ciudadano para tratar de paliar un poco el impacto que esta crisis puede tener en nuestros bolsillos, en nuestro presupuesto familiar, que es el que directamente vamos a utilizar. Y entender que si el precio va subiendo, no es echarle el día domingo, llenar el tanque, lo que nos va a bajar ni el precio ni el consumo. Es la actitud, es el comportamiento de ahorro, de racionalizar el uso del vehículo, el que va a hacer que nosotros consumamos menos combustible y por ende gastemos combustible que cada vez estaría más caro. Muchas gracias, licenciado, y a todos los panelistas también. Un placer de haber estado con ustedes. Gracias, licenciado Ismael. Gracias por la invitación, y a los copanelistas. Creo que hemos hablado mucho de las causas, de las posibles soluciones, tanto en el corto y mediano plazo, de algunos de los efectos, pero el efecto más importante o de mayor peso va a ser que al momento de encarecerse la vida, pues el indicador de pobreza se va a incrementar. Bueno, el gobierno anterior dijo que sacó más de 1.300.000 de la pobreza, entonces yo creo que si 2 años con este tipo de situaciones... Esa risa es que no les creyó. No, bueno, en papel seguramente están, ni en votos lo sacaron, entonces, entonces posiblemente ni siquiera el salario mínimo se ha podido negociar de este 2026. Hablan del 2%, algo grosero. Las centrales piden 5%, que es por el índice de inflación anterior, pero encareciéndose la vida nos volvemos más pobres
Me dice el periodista, exdiputado Jorge Zelaya, un programa muy educativo. Qué bueno. Don Dante. No, muchas gracias. Yo llamaría a la cordura del pueblo hondureño. Ya Guatemala está anunciando paro nacional del transporte, ¿verdad? Porque en Guatemala no ha habido ningún tipo de subsidio. Así que eso sucede cuando se deja ir estas cosas de un solo, ¿verdad? Realmente en nuestros pueblos, y hablo de Centroamérica, no estamos acostumbrados a esta terapia de shock. Creo que las personas que están yendo a echar combustible, particularmente los taxistas, los buceros, están resintiendo el golpe en sus finanzas personales. Y yo creería que si el gobierno no se apura a comunicar cuál es la estrategia para lidiar con esta tragedia, vamos a tener conflictos similares a lo que están teniendo nuestros vecinos, porque son problemas reales. Esto les está quitando dinero al bolsillo al pueblo hondureño, y el presidente, como jefe del Poder Ejecutivo, tiene un rol de buscar el bienestar. Y nuevamente, dentro de todos los hondureños, creo que de los más, que hay que preocuparse, de los más pobres, yo haría un llamado, y perdón que insisto, el queroseno, pero es el combustible para la gente más pobre. Eso debe estar subsidiado al 100%, y eso no le va a consumir mucho, de esos 250 millones de lempiras semanales que se recibe por... Queroseno es el que tiene que tener el enfoque del subsidio más ahí. Es el combustible de los pobres. Y es poco. Sí. Y es poco el consumo, porque es solamente para gente pobre. Y es cuando se habla de subsidios focalizados, que es lo que se prometía en el gobierno anterior, no general. Bien, ojalá que los ministros, los encargados de este tema, de los combustibles, tomen en consideración eso que dicen mis invitados, que el queroseno es donde se debe beneficiar más, meter más ahí el subsidio, porque es donde el que más usa la gente más pobre del país. Bien, así están las cosas, así está el país. Que tengan buena semana. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.